lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad, tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Y hoy quiero compartirles una enseñanza, una prédica dentro de la temática de caridad cristiana. Y la he titulado Una fe viva que produce obras. Y yo quisiera que me pueda acompañar al libro de Santiago capítulo 2. Y vamos a leer del 14 al 26. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Amén. Para los que nos visitan, pues lo vamos a pasar en pantalla. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si a alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El libro de Santiago, mis hermanos, vamos a colocar esto por acá. El libro de Santiago es un libro que a lo mejor parece complicado a veces de entender, o a veces leyéndolo podemos pensar que contradice algunas partes de las escrituras. Y a lo mejor ahorita, mientras lo estamos leyendo, algún versículo pudieron decir: oye, pero eso está un poco extraño a la doctrina que hemos escuchado. Pero ya ahorita hoy vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que Santiago, el hermano de Jesús, al convertirse, el que escribe esta carta, el medio hermano de Jesús, al convertirse, escribe esta carta, lo que él quiere expresarnos. En la tradición confiamos que Santiago escribe esta carta, y Pablo en Gálatas capítulo 2 del 9 al 10 reconoce el liderazgo y la autoridad de Santiago. Pero más adelante, en el mismo capítulo 2 del 11 al 14, Pablo parece criticarle, o no sé si llamar criticarle, pero sí parece hacer un llamado de atención, porque estaba teniendo una influencia un poco legalista. Y en Hechos 21 nosotros podemos ver que Santiago en sí tenía una inclinación fuerte hacia la ley judía. Sin embargo, mis hermanos, no podemos tampoco caer, aun cuando el apóstol Pablo le hizo una corrección, no podemos caer en querer juzgar y atacar a Santiago, a la carta de Santiago, porque entendamos también el proceso que estaba viviendo el pueblo
de Israel al tener ahora la gracia del Señor Jesucristo, este nuevo pacto. Y tenía que empezar a vivir esa libertad que ya era por medio de la gracia y no por las obras de la ley. Por eso Santiago dirige esta carta a los cristianos judíos, aquellos judíos creyentes. Y si nosotros leemos toda la carta de Santiago, vamos a ver una fuerte unión o un fuerte ligue entre el Sermón del Monte y Santiago, porque es la explicación espiritual, lo que Jesús estaba dando en el Sermón del Monte, la explicación espiritual de la ley. Jesús le estaba explicando el verdadero significado de la ley. Y en la carta de Santiago encontramos dos temas: la persecución externa de la iglesia, la persecución que ellos estaban viviendo por su fe, pero sumado a eso, los problemas internos que la iglesia tenía. Los creyentes estaban experimentando las pruebas y Santiago trataba de animarles. Y si nosotros leemos el primer capítulo de Santiago, podemos ver el énfasis que hace sobre la paciencia, sobre que las pruebas forman y moldean nuestro carácter. Pero luego hace un giro y comienza a hablar sobre cómo debe ser el comportar y cómo debe ser la vida práctica del creyente. Y comienza con el versículo en capítulo 2 que todos conocemos, en capítulo 1 que todos conocemos: pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Santiago estaba exhortando a la congregación a que no solamente ya ellos como judíos conocían la ley, pero que eso no quedara allí, porque ahora había una vida práctica que debían llevar como seguidores de Cristo Jesús. Él procuraba ayudarlos para que confesaran y se perdonaran entre ellos también sus pecados. Ahora, Martín Lutero, el hombre que Dios usó para ejecutar la reforma, previo a él existieron algunos que llaman prerreformadores, quienes fueron abonando el terreno y fueron preparando, pero Martín Lutero fue el hombre que Dios usó para ejecutar. Y sin embargo, en su sabiduría, Martín Lutero no entendió lo que la carta de Santiago se refería. Y una de las cosas que movió a Lutero para la reforma fue que el justo por la fe vivirá, y que nosotros somos justificados por medio de la fe, única y solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No tenemos que pagarle a alguien ni hay otro mediador, solamente Cristo Jesús. Amén. Pero Lutero no entendió lo que Santiago hablaba. Y fíjense lo que dice Lutero de la carta de Santiago. La epístola de Santiago es realmente una correcta, y ese es el término, una correcta epístola llena de paja. En comparación con las otras, como Romanos, Gálatas, Efesios, Primera de Pedro y Primera de Juan, ya que no tiene nada de la naturaleza del evangelio en ella. Yo difiero un poco, o mucho, o bastante con Lutero, aun cuando Dios lo usó mucho, porque en la carta de Santiago encontramos concentrado el evangelio, cómo el creyente, luego de ser transformado, tiene que vivir una vida de piedad que produzca buenas obras, una fe viva. Y la carta de Santiago no contradice en ningún momento a Pablo, ni siquiera puede contradecir la carta de Gálatas porque no se había escrito ni siquiera. Pablo explica que los pecadores son justificados solamente por la fe, lo vemos en Romanos 3, 4, lo vemos en Efesios, y Santiago nos explica que la fe es muerta a menos que demuestre obras. Son dos cosas completas. Uno nos está hablando de doctrina, lo que el Señor hace con nosotros como pecadores, y la otra está hablando de la vida práctica. Sabemos que no somos salvos, y lo hemos dicho desde que comenzó la temática, no somos salvos por las obras, pero esta fe que nos salva debe de producir en nosotros buenas obras. Y aquí en la carta, en estos versículos que leímos del 14 al 26, yo quisiera compartirles 4 cosas que podemos ver en estos versículos. Podríamos estructurarlo. Y comenzando por el primer punto, leemos el versículo 14. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras?
¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y ahí es donde entran esas diferencias. Bueno, pero si no estamos diciendo que somos salvos solamente por medio de la fe. Santiago nos está diciendo que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por fe si no tiene obras. Ahora, alguien puede confesar y decir, yo tengo fe. Alguien puede decir, es que yo tengo fe. Yo soy cristiano. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Los miércoles no me pierdo ni un servicio de oración. Ahora, ese creyente, si no está produciendo obras, buenas obras, ahí podríamos preguntarnos, y la pregunta es válida que dice Santiago, ¿puede esa fe salvarlo? Porque probablemente un creyente o alguien que confiesa tener fe y no produce obra, puede ser que está entendiendo un evangelio a su manera. Puede ser que está entendiendo un evangelio que lo quiere moldear a su imagen, a como él le parece que debe ser. Santiago escribiéndole a los judíos, cuando los judíos descubren la libertad que tienen en Cristo Jesús por medio de la fe, que ahora somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, y ellos, los judíos, entendieron esa libertad que tenían en Cristo, pero se les olvidó algo. A la iglesia que le escribía a Santiago se le olvidó algo. Se le olvidaron las obras. Se le olvidaron ayudar al prójimo. Se le olvidó ayudar a sus mismos hermanos en la fe. No, porque como ya es por fe, nos olvidamos de hacer obras. Y una fe genuina, un arrepentimiento genuino, trae obras que son visibles para todos. Somos salvos por la gracia a través de la fe, pero esta fe acompaña, bien acompañada, con buenas obras, con cambios que el Señor obra en cada uno de nosotros. Los fariseos se jactaban de su ley, se la sabían toda, pero no sabían cómo aplicarla. Dice en uno de los evangelios, no recuerdo ahorita el pasaje, que ellos extendían los flecos de sus mantos porque eran santos, ellos eran los que estaban más cerca de Dios y nadie podía acercarse a ellos. Todos tenían que mirarlo con honra, oraban donde todos los vieran. Y todo quedaba aquí. Tenían una fe muerta y por eso es que les decían sepulcros blanqueados. El apóstol Pablo entendió bien la necesidad de las obras para mostrar el carácter de nuestra fe. ¿Cómo puedo ver yo tu fe? Porque solamente Dios conoce nuestro corazón, sino que es por medio de las obras, de lo que tú estás haciendo, de lo que estás diciendo. Quiero que leamos Efesios capítulo 2, versículo 10. Escribe Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estas buenas obras que Dios preparó desde antes para que usted y yo camináramos en ellas, para que usted y yo andemos por las sendas de hacer buenas obras. También le dice a Tito en el capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmezas para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. Como está un poquito calladito, dígale al hermano que está a su lado allí, ocúpate en hacer buenas obras, dígale. Y dígale al que está al otro lado, tú también. Porque creen que es puro para el del otro lado. Y fíjense cómo Pablo termina diciéndole a Tito esto: estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Quisiera leerles un comentario que Juan Calvino hace sobre la epístola de Santiago, la carta de Santiago, y dice: pero Santiago tiene otra cosa la cual él ve,
Y este es el exhibir que aquel que profesa que tiene fe debe de probar la realidad de su fe por obras. Sin duda, Santiago no quiso enseñarnos la base en la cual nuestra esperanza de salvación debería descansar. Santiago no nos está enseñando la doctrina de que debemos descansar en las obras para poder ser salvos. No, esto es lo que Pablo está enseñando. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, cuando el Señor pasa por frente de Moisés, Él mismo clama: Jehová, Jehová, compasivo y misericordioso. Tenemos un Dios que es compasivo. Tenemos un Dios que tiene compasión por los suyos. Y cuando Jesús vino a la tierra, demostró la compasión que tenía el Padre. Él era Dios. Y si Jesús demuestra cómo luce la compasión de Dios, y entonces sus seguidores, la iglesia, los creyentes, están llamados a demostrar la misma compasión con todos los demás. Ahora Santiago, como es una carta que se va a lo práctico, nos muestra un ejemplo de lo que es una fe muerta. Versículos 15 al 17, leemos de nuevo. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Yo creo que no soy el único a quien se le ha acercado a alguien pidiendo ayuda. Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento a alguien que nos toca la ventana del carro, que nos toca la puerta de la casa, porque está pasando necesidad. Y dicen: dame algo, ayúdame para comer. Lo que pasa es que a veces, y el anciano Juan mencionaba eso el miércoles pasado, a veces nosotros pensamos en: no, pero es que lo que le voy a dar se lo va a gastar en alcohol. Es que lo que tengo, eso se lo va a gastar en vicios. Y nosotros en realidad, si no conocemos a la persona, no conocemos la intención. Y ya nosotros estamos prejuzgando. Ahora, a veces utilizamos eso como excusa para que no nos toquen esto, el bolsillo. Porque el ejemplo que nos está poniendo Santiago es de manera práctica, física y material. El sustento. Alguien tiene frío, no tiene el sustento diario. El fallar en la obra más sencilla, como el darle comida al hambriento, en prestarle el abrigo a aquel que tiene frío. ¿Cuántas personas no vemos que duermen en la calle? ¿No podríamos nosotros buscar, tener una cobija de la casa y regalársela para que por lo menos no pase frío en la noche? El fallar en estas obras demuestra que nuestra fe todavía no está viva. Y que nosotros solamente podemos ser salvos cuando esa fe que nosotros tenemos es viva en Cristo Jesús. Ahora fíjense que Santiago dice, la persona le dice: vayan en paz y sáciense. Más grave aún, porque esta persona sabe que está pasando necesidad. A quien se lo está diciendo sabe que está pasando necesidad y lo deja así. Y a veces, y no me malinterprete porque entonces ahora no quiero que van a escribir: ay, el pastor Gerardo dijo que no oráramos. Pero a veces lo único que le decimos es: yo oraré por ti, ve, sáciate y caliéntate. Está bien orar, mis hermanos. Debemos orar. La Biblia nos enseña a orar sin cesar en todo tiempo, por nuestros hermanos, por nuestras necesidades, por todas las cosas debemos orar. Pero también debemos accionar. Si yo tengo para poder ayudarlo en el momento y no lo hago, mi fe está fallando, mis hermanos. Y como les digo, a veces nos excusamos porque a mí también me ha pasado.
A veces nos excusamos con lo que van a hacer con el dinero para no dar, para no ayudar. Y hay tantas personas pasando necesidades y a veces pasamos de largo y no lo vemos. O lo vemos y nos hacemos la vista gorda. Que se calienten y que se sacien. Que se encarguen ellos. Una verdadera fe y las obras que la acompañan no están hechas solamente de cosas espirituales. Oramos por ellos. La labor que se hizo en Santa Rosa, ¿se oró o no se oró por ellos? Se oró por ellos. Se les ministró. Pastores y ancianos los asistieron. Oraron por sus necesidades, los visitaron en sus hogares. Pero también hay una realidad. Hay personas que solamente tienen comida para un día. Hay personas que en un día solamente comen arroz. Y carne comerán una vez a la semana, si acaso. Es una realidad. Y la iglesia no puede llegar allá solamente a decirle 4 cosas y cobíjense y sáciense y se van. Si el Señor nos ha dado, y no porque seamos millonarios, sino que el Señor nos da para que podamos bendecir a otros. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Y entonces la pregunta que hace Santiago tiene sentido. ¿De qué sirve esa fe si nunca se demuestra en práctica? Es una fe que la persona está haciendo a su imagen. Esa misma fe, si no tiene obras, lo dice él, está muerta. Santiago dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y esta es la primera vez que Santiago llama o saca a luz la frase de una fe muerta. Porque la fe, para que haya salvación, debe ser una fe viva, una fe que cree en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Y eso lo vamos a ver ahorita en los siguientes puntos. Que cuando usted y yo llegamos a Cristo Jesús, nuestra vida no puede ser igual. Hay una frase que se utiliza en muchas iglesias donde se dice, ven a Cristo tal cual como eres. Ven a Cristo sí, tal cual como eres, en arrepentimiento y fe. Pero no vas a salir igual que cuando viniste, porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús es transformado de manera inmediata. No puede vivir una vida igual. Una fe viva es simplemente una fe verdadera. Si en verdad creemos en algo, entonces seguiremos y actuaremos de acuerdo a ello. Si en verdad nosotros ponemos nuestra confianza y fe en Jesús, entonces nos importarán los que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, justo como Jesús también nos los dijo. Lo que pasa es que también se trabaja el corazón. Y muchas veces no miramos la necesidad del de al lado por egoísmo. Porque estamos centrados en yo. Pero si yo no tengo esto, ¿cómo le voy a dar eso a aquel? Pero si yo lo que tengo son 2 kilos de arroz, ¿cómo voy a ayudar a mi vecino que no tiene que comer? No, después me quedo sin arroz. Fíjense lo que dice Jesús, Mateo 22, del 36 al 40. Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas personas dicen, viste, la Biblia me dice que yo tengo que amarme. Jesús nos estaba dando una charla aquí psicológica de autoayuda.
Y obviamente nosotros tenemos una identidad y un valor en Cristo Jesús. Que no estamos invitando a nadie para que atente contra su vida. Tenemos valor en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús. Pero Jesús está hablando aquí. Así como ustedes se aman tanto que solamente piensan en ustedes y en las cosas suyas, primero yo, segundo yo, tercero yo y si queda un poquito yo, así mismo amen a su prójimo. Así como siempre están pensando en sus necesidades por egoísmo, piensen también en las necesidades del que tienen al lado. Amén. Y es un reto que el mismo Jesús nos hace. Thomas Watson dice, el amor no solo está lleno de benevolencia, sino de beneficencia. El amor que ensancha el corazón nunca encoge la mano. Aquel amor que ensancha el corazón, cuando tenemos el verdadero amor de Dios, nunca vamos a encoger nuestra mano para ayudar al necesitado. La tercera cosa que podemos ver que Santiago nos muestra es que una fe viva no se puede separar de las obras. Versículo 18, pero alguien dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Habla duro Santiago acá. Parece ser que a veces las personas como que nos dicen, no, es que hay hermanos que tienen ese don de fe y de misericordia, de compasión, y yo no lo tengo. Lo mío es más, ayudo aquí en la iglesia, o lo mío es más salir a predicar, o qué sé yo, lo mío es cantar. Pero los hermanos que tienen el don de fe y misericordia, esos son los que hacen buenas obras. Bueno, yo no estoy llamado a eso, yo creo en el Señor Jesucristo, pero Dios no me dio eso. Negativo. Y esa es una respuesta de un no creyente. Porque todo aquel que cree en el Señor tiene el Espíritu Santo morando en su ser, tiene el Espíritu Santo habitando dentro de él y lo ha hecho una nueva criatura y le ha dado el fruto del Espíritu, que es uno: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Lo que pasa es que a veces decimos, no, Dios no me dio a mí ese don. No, sí se lo dio, porque el fruto del Espíritu está en usted. Lo que tiene que desarrollarlo, póngalo en práctica. Lo que tiene que empezar a hacer ejercicio, no lo deje ahí apagadito, porque lo tiene habitando dentro de usted. Lo que Santiago le está mostrando aquí a la gente es manera lógica. No podemos ver la fe de alguien, porque Dios, como le decía, Dios solamente conoce el corazón. Nosotros no sabemos qué tan profunda, qué tan real es la fe de las personas, pero sí lo podemos ver a través de las obras. Las obras que estamos realizando demuestran la fe que yo estoy profesando. Nuestros pasos gritan más que nuestras palabras. Fíjese la comparación que hace Santiago, porque aún los que no son creyentes, hay personas que no son creyentes, empresarios, que ayudan las iglesias, pero lo hacen porque en su pensamiento ellos dicen, no, yo siempre apoyo las iglesias, y lo estoy diciendo porque se lo escuché una vez, no estoy diciendo que se lo escuché mucho, pero se lo escuché a alguien. Yo digo, no, yo apoyo las iglesias, muchachos, porque no hay nada mejor que darle dinero a una iglesia, eso se te multiplica. Y la persona no es creyente. Lo hacen como un sistema cambiario. Y ellos pueden decir que creen en Dios. O a lo mejor ni creen. Simplemente, como Dios no le debe nada a nadie, y Dios no se le queda con nada a nadie. Ah, ¿tú quieres riqueza? Bueno, tómala. Pero tu riqueza no te llevarán a mí. Y hay personas que dan y ayudan a la iglesia.
pero la motivación es errónea. Porque están buscando envanecer y llenar su corazón, llenar más sus cuentas. Por eso Santiago dice, me dice que tiene fe. Qué bien. ¿Los demonios también tienen fe? ¿O no? ¿Los demonios creen en Dios o no? Lucas capítulo 5 del 6 al 8, cuando Jesús se encuentra con el hombre endemoniado. ¿Qué le dijo el demonio? O la legión que tenía dentro. Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes en contra de nosotros? Jesús, Hijo de Dios, lo reconoció, lo conocen. Y en Hechos 19, del 14 al 15, cuando los hijos de Esceva, uno de los sacerdotes judíos, fueron para sacar un demonio, ¿qué les dijo el Espíritu? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Los demonios tienen fe, pero la fe que los demonios profesan es muerta. Porque ellos no producen buenas obras, pero creen en Dios. Inmediatamente Santiago nos lleva entonces a cuál es el ejemplo de una fe viva. De cuál es el ejemplo de una fe que ha creído en el Señor y que ha sido transformado por el poder, por su poder, por el Espíritu Santo de Dios. Y nos pone el ejemplo del 20 al 24 de Abraham. Y sabe, Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Abraham fue justificado antes de realizar el acto de llevar a Isaac. Estamos en Génesis 15. Pero su obediencia, él creyó en ese momento. El Señor lo sabe todo. Pero su fe, el él tener una fe viva, creer verdaderamente en el Señor, lo hizo obrar. Y es lo que lo hizo llevar a su hijo en fe, creyendo. Porque fíjense que cuando Abraham va subiendo, le dice, espérenos acá, le dice a los siervos. Mi hijo y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. ¿Cómo que regresaremos si acaban de decirte el Señor que te sacrifiques a tu hijo? Probablemente, mis hermanos. Y por eso aparece Abraham también en el libro de Hebreos. Por eso es tan mencionado como el padre de la fe. Porque probablemente Abraham sabía que el hijo de la promesa que el Señor le había dado, si tenía que quemarlo en holocausto, aún de la ceniza se lo podía volver a levantar. Porque las promesas del Señor en Él son sí y amén. Dios no se contradice. No hay error en Él. La fe y las obras cooperan juntas perfectamente en el ejemplo que podemos ver de Abraham. Si él nunca hubiera creído en Dios, él nunca hubiera podido hacer la buena obra de obediencia cuando se le pidió que ofreciera a Isaac. Y esta fe también fue mostrada como cierta, fue completa, fue perfeccionada debido a su obra en obediencia. La fe, voy a tener cuidado, yo creo que voy a leer esto, pero yo creo que se va a entender con lo que hemos hablado. La fe no justificará al hombre si es una fe que no tiene obras, porque no es una fe verdadera. Esta es una fe muerta. Pero una verdadera fe, una fe viva, muestra ser verdadera por buenas obras, y esta por sí sola no justifica, que eso es lo que dice Santiago. Esas obras es evidencia de que tú eres justificado por Dios. Porque de la misma bondad y misericordia que tú has recibido por gracia, estás demostrando a los demás. Las obras deben de acompañar una fe genuina, debido a que la fe siempre está conectada con regeneración, el nacer de nuevo. Aquí no cabe el que yo soy así, yo nací así y muero así.
No, porque cuando somos nuevas criaturas, el Señor nos hace nuevo. Cuando creemos en Él, el Espíritu Santo de Dios nos regenera, limpia nuestra casa para poder habitar allí. Y no podemos seguir siendo iguales. Aquí no cabe el yo soy así, no. Entonces revise su fe, revise si ha nacido de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora son hechas nuevas. Lo que eras ya no lo eres. Ahora eres nueva criatura en Cristo y debes demostrar la nueva criatura que tú eres. Mateo capítulo 5, cuando Jesús está hablando del sermón del monte, dice, ustedes son la luz del mundo y nadie pone una luz debajo de la mesa y la esconde. Y Él le dice que esa luz que ustedes tienen dentro, el Espíritu Santo de Dios, alumbre para todos los hombres para que puedan dar gloria a Dios. Porque cuando usted y yo hacemos buenas obras, no es para que nos vean. Cuando nosotros vamos a Santa Rosa, no es para que digan qué bueno lo que está haciendo la Iglesia de Filadelfia. Aplauso para la Iglesia de Filadelfia. No, es para que esas personas glorifiquen y exalten el nombre de Dios. Si no hay una evidencia de una vida nueva, entonces nunca ha habido una fe genuina, una fe que salva. Charles Spurgeon decía, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Si yo digo que estoy en la gracia del Señor y mi vida sigue igual, déjeme decirle, probablemente usted no sea salvo todavía. Y es duro. Santiago nos coloca otro ejemplo que es Rahab. Y ella demostró su confianza en el Dios de Israel al poder esconder los espías y al buscar salvación en Dios. Lo vemos en Josué capítulo 2. Su fe se mostró ser una fe viva debido a que hizo algo. Ella creyó en el Señor y accionó. Su convicción en el Dios de Israel no hubiera salvado su vida si no lo hubiese demostrado de la fe que ella creía. Ahora fíjense que Santiago significativamente usa dos ejemplos de una fe viva. Abraham como el padre de los judíos y a Rahab como una gentil. Santiago quizás que estaba sutilmente exhortando a la falta de aceptación que la iglesia estaba teniendo por parte de los no judíos. Porque a veces qué bueno es ayudar al que es mi compinche, al que es mi pana. Pero ¿qué tal ayudar a aquel que aún ni siquiera conozco? Y esto comienza por casa, primeramente a los hermanos de la fe. Porque hermanos, no cabe en ninguna cabeza que un hermano de nosotros, de la congregación, esté pasando por necesidad y a ninguno nos duela. No cabe. Porque si yo tengo mis hermanas de sangre y yo las veo pasando necesidad, aún de lo poco que yo tenga, yo las ayudo. Toma, para que te compre por lo menos una harina pan o algo a mis padres. Nuestros hermanos de la fe también son nuestra familia, comprados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Compartimos una sangre. Y no puede ser que seamos indolentes a la necesidad que pasa a nuestro hermano. ¿Cuántos hermanos han pasado necesidad y han estado solos en su casa llorando porque nadie les ha escuchado? Porque nadie le ha enviado siquiera un mensaje. No te he visto en la iglesia porque no has ido. Porque qué fácil es criticar y decir, ya ese no se congrega, se fue al mundo. Y el hermano tuvo un accidente y no nos dimos cuenta. La pasión, la compasión,
el amor que debemos de demostrar los unos por los otros. La lección que nos muestra aquí Santiago en Abraham es muy clara. Y dice, si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. Y Conrad nos enseña que si creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo aún bajo nuestro propio costo. Paul Ebert, que es un misionero, o era un misionero, él, hablando de la carta de Santiago, él dice, el autor a propósito puso a dos personas juntas, las cuales eran diferentes en carácter, para exhibir con más claridad que ninguno, cualquiera que fuera su condición, nación o clase social, se ha contabilizado como justo sin buenas obras. Para concluir, mis hermanos, en el versículo 26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. En la actualidad, lamentablemente, muchos profesan tener fe. Y muchos de los labios para afuera dicen, yo creo en Dios, tengo fe. Pero su vida y su comportar niegan esa fe. Tito capítulo 1, versículo 16 dice, Pablo escribiéndole a Tito, le dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. No están capacitados para ninguna buena obra. Y está hablando aquí de los falsos maestros, de los falsos creyentes. Son inútiles para poder generar buenas obras. Por eso es que él le dice que todo creyente debe ser celoso, ferviente, apasionado en hacer buenas obras. En el capítulo 2 de Tito, versículo 14, él le dice, Él, hablando de Cristo, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él, le pertenecemos a Él, un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tenemos un Dios que es compasivo. El Padre es compasivo, el Hijo es compasivo, el Espíritu Santo es compasivo. En aquel que habita el Espíritu Santo de Dios, que es creyente, debe ser compasivo. Por eso Pablo les advierte en segunda carta de Corintios capítulo 13 y 5. Y quiero que lo pueda buscar en su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Todavía me queda tiempo. Búscala ahí en su Biblia, porque yo quiero que la podamos leer, porque ese es el reto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos hace a cada uno de nosotros con respecto a si nuestra fe es viva o estamos teniendo una fe muerta. Dice, póngase a prueba para ver si están en la fe. Pónganse a prueba a ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? Qué palabra tan dura, lo dice Pablo. Lo dice Pablo, si tiene una queja, hable con Pablo. ¿Será que usted mismo no reconoce el carácter de Cristo en usted? Y si usted mismo no lo está viendo, los demás tampoco lo van a ver. Y como termina diciéndole, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Y esto no significa que un cristiano nunca va a pecar. Esto no significa que como creyentes ya más nunca vamos a pecar. Seguimos en esta tierra, seguimos en este cuerpo de carne, seguimos luchando. Pero hay una gran diferencia. El no creyente
se regocija en su pecado, se goza en lo que está haciendo. Aún más, siente ese remordimiento cuando peca, porque a lo mejor por moral se siente mal, pero lo sigue haciendo y se goza en eso. Pero el no creyente no se deleita en el creyente no se deleita en el pecado, sino que cuando peca, y esa llama que arde dentro de nosotros que nos dice: hey, ¿qué estás haciendo?, corre en arrepentimiento a los brazos de su Padre. Esa es la gran diferencia. Y todo esto lo resumimos con Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Todo esto sobre las obras y la fe vemos en esta cadena donde dice: porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La obra que Dios hace en nosotros es lo primero, la salvación. Nos cambia, nos renueva. Y luego dice: porque somos hechura suya. En el versículo 9, en el 10, perdón, somos hechura suya. Y esto es que le pertenecemos a Él, somos posesión de Él. Y el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos ayuda en nuestro proceso de santificación en la tierra. Nos ayuda en nuestras debilidades. No estamos solos. Y termina diciendo: creados para buenas obras. Esa es la obra que Dios hace con nosotros al ser cambiados. Generamos buenas obras, tanto en el cambio de nuestra vida como en la ayuda que le damos a los demás. Si va a aplaudir al Señor, apláudele bien fuerte a Él. Ahora, yo no quisiera terminar sin saber si aquí hay alguien que nos visita por primera vez. Si aquí hay alguien que nos visita por primera vez, levante su mano. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Filadelfia. Si se ponen de pie un momento. ¿No hay nadie más? Nos gozamos en tenerles acá. Nos alegramos en poder verles acá. ¿Sabe? Las Escrituras nos enseñan que la paga del pecado es la muerte. Que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no había ni siquiera uno bueno, ni un justo. Pero Dios envió a su Hijo, justo, santo, perfecto, limpio y sin mancha, para morir en una cruz. Y en esa cruz llevó mi pecado, sus pecados, llevó sus dolores, para que ellos pudieran estar en este lugar. Y la Escritura nos enseña que todo aquel que corre a Él en arrepentimiento y fe, encontrará el perdón de sus pecados, encontrará la redención de su alma y será hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Y ya no le temerá la muerte, porque tiene una esperanza viva que al partir de este mundo estará en los brazos de nuestro amado Redentor. Mis hermanos, vamos a extender nuestras manos, vamos a orar por ellos. ¿Qué tal si pasan hacia adelante? ¿Quién los va a atender? Beatriz. Quedan 5 minutos. Vamos a orar rápidamente por ellos. Que Dios les bendiga. Tienda su mano. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú has sido bueno, Señor. Tu gracia y tu favor ha sido derramada en nuestras vidas. Hoy yo ruego, Señor, por mis amigos, por mis hermanos que están en este lugar, para que sea tu Espíritu Santo obrando en ellos el nuevo nacimiento, para que seas tú en ellos transformándoles, renovándoles, Señor, y haciéndoles nueva criatura, Dios.
para que seas tú tocando su vida, tocando sus corazones, para que seas tú, Señor, transformándoles y haciéndoles ver y entender que tú estás con ellos. Sé tú renovando su mente, su corazón, su alma, su cuerpo, su espíritu, para que esté alineado a ti, Señor, para que vivan única y solamente para ti, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. 5 minuticos para que pasen con la hermana Beatriz, que está allá con la mano levantadita. Ya ahorita se unen. Iglesia, póngase de pie, vamos a orar para ser despedidos. Que el Señor nos ayude en este peregrinar. Que el Señor nos ayude a hacer buenas obras, no para gloriarnos, no para jactancia propia, sino para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tu presencia se hace real en nuestras vidas, Señor. ¿Qué diremos, Señor, si tú has sido bueno y bondadoso? Si ya tú enviaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, cualquier sacrificio que nosotros hagamos no será suficiente. Ayúdanos, Señor, y danos compasión. Danos amor. Danos esa sensibilidad para ayudar al que está en necesidad. Esa es la verdadera caridad cristiana. Que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. Que permanezcamos unidos, así como tú nos quieres ver, Señor. Perdónanos, Padre, cuando hemos quitado la mirada del necesitado, cuando nos hemos excusado. Pero danos de tu fe viva, Señor, para que sea real en nosotros y podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Te doy gracias por tu pueblo. Yo te pido que tú los bendigas, que los lleves en paz, en bendición donde quiera que vayan, Señor. Que esta palabra no quede vacía, sino que esta palabra pueda transformar su vida y su corazón, y que tu Espíritu Santo pueda traerla a memoria durante toda esta semana, para que podamos ser hombres y mujeres creyentes que generen buenas obras para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Bendícelos en sus trabajos, bendícelos en sus hogares, en sus comunidades. Ayúdales, Señor, en sus debilidades. Sé propicio a sus necesidades, Señor, y provéeles de aquellos que tienen necesidad, que no tienen alimento, aquellos que no tienen trabajo, Señor. Sé tú abriendo las puertas del cielo y enviando bendición y siendo propicio para cada una de sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.